Bienvenidos, buenas tardes. Estaba contando que es la octava jornada de Management 2020 que empezamos inaugurando junto con Guillermo allá por mitad del año pasado. Y creo que lo interesante es que los temas siguen rodando y siguen generando ideas nuevas y siguen reverberando. Ya se publicó este domingo la primera de las charlas que tuvimos. Y creo que el tema de hoy de alguna manera fue lateralmente tocado en muchas de las charlas, que es gestión G-Local. Esto empezó a hablarse mucho con las corporaciones mundiales viniendo a una geografía o las empresas de la geografía trasladándose al mundo. Y creo que va para los dos lados. Por un lado, el desafío de una empresa que nace localmente, proyectarse en lugares muchas veces difíciles o no conocidos, y una corporación que viene muchas veces con una cultura muy fuerte, europea o americana. Varios de acá tenemos la vivencia de estar en una corporación con criterios corporativos muy fuertes, y cómo, sin embargo, lo que yo digo siempre en mi caso, todos los meses tenés un pequeño monstruo muy mansito, que en mi caso son 7.500 bocas que hay que dar de comer todos los meses acá, y es mansito mientras lo logres gestionar como negocio, hacer crecer a la gente, que la gente esté motivada, que los clientes estén contentos. Entonces es imposible hablar de una gestión corporativa absoluta de una empresa, en nuestro caso de 320.000 personas, en todos lados. Lo mismo nos pasa a todos. Entonces, el cómo uno articula las necesidades de una corporación y las baja a tierra para ser relevante en el mercado local es central. Este tipo de eventos son prueba de que a uno le interesa el mercado local, y al revés, cómo uno se proyecta al mundo de forma adecuada, y creo que es un tema que va a dar para debatir bastante. José. Muchas gracias, Sergio, y bienvenidos a todos a esta cuarta jornada, como decía Sergio, de la temporada 2 de Management 2020, pero lo hacemos como siempre con el siguiente audio. La globalización entró en una nueva etapa. Ya no basta con tener mirada internacional al momento de proyectar los nuevos negocios. Ahora se busca jugar de local con una proyección mundial. La Nación presenta Gestión Glocal. ¿Cómo capitalizar la impronta local en el management global? Bienvenidos a la cuarta jornada de Management 2020. Bienvenidos a la hora del management. Y hoy tenemos 5 invitados. A mi izquierda está Claudio Velocopit. Para quienes no lo conocen, Claudio es presidente de Swiss Medical Group. En 1989 arrancó allá lejos y hace tiempo con el grupo, ¿no? Sí. ¿Empezaste con una empresa? Empecé con la construcción de la clínica de maternidad Suiza Argentina. ¿Y hoy tienen cuántos empleados más o menos? Hoy tenemos 10.400 empleados en relación de dependencia directa y más de 20.000 indirecta, ¿no? Bienvenido, Claudio. A su izquierda, mejor dicho a mi izquierda, está Fabiana Castiñeira. Fabiana es CEO de Allianz. Arrancó en 2000 como jefe administrativa de auditoría interna, después pasó por planificación, siguió en finanzas, IT, y hace 4 años que es CEO de Allianz. Exactamente. Bienvenida. ¿Cuántos empleados tienen? Somos bastante más chiquitos. Solo somos 320 empleados e indirectamente algo más de 3.000. En el centro tenemos un jugador de consumo, es Federico Calelo. Federico es Country Manager de Kimberly-Clark. Tal vez lo conocen más por los pañales, aquellos que tienen chicos chiquitos, los Huggies, y la marca Scott, Kleenex, bueno, varias marcas. Bienvenido, Federico. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un nivel de ventas de 3.500 millones de pesos en la Argentina. 3.500 millones de pesos anuales en Argentina, con fuerte presencia de producción, 3 plantas, 1.370 empleados, es decir, una operación linda. Bien, a la derecha está Fernando Joselevich. Fernando es un hombre del sector aerocomercial, pasó por varias compañías, todas con fuerte capital. Estuvo en Swiss, estuvo en South African Airways y manejó la startup aquí de Emirates. Exacto. ¿En qué año arrancaste? En la aviación hace mucho, lamentablemente, pero en Emirates... Sector complicado. En sector complicado, sí. En Emirates comencé en el 2011 con una startup, la puesta en marcha de un proyecto a largo plazo. Y la verdad que muy contentos, muy contento con la respuesta del mercado, sobre todo. Y en el extremo derecho está Roby Sahuirón, Roberto se llama, pero todo el mundo en el mercado le dice Roby. Él es uno de los fundadores de Despegar.com. Hoy la quinta agencia mundial en términos de turismo, ¿no? Están posicionados número 5 a nivel global. Y a nivel local, ¿empezaron cuándo? Empezamos en Latinoamérica en el 99 y bueno, desde, te diría, el 2003, 2004 somos los líderes en Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Brasil principalmente también. Bueno, la idea es que todos los que nos están mirando a través de comunidaddenegocios.com.ar y también a través de lanacion.com puedan ser parte, y ustedes también que puedan escribir las preguntas como para que nosotros podamos guiar esta charla en torno a lo que les interesa. La primera consulta va para vos, Claudio, y es,
Hablamos de Global, ¿no? Un término que muchos nos decían es un error, no, es una nueva tendencia que hay en el management, que es hablar de gestión global con inspiración local. ¿Cuánto pesa lo local al momento de crear un grupo como el tuyo? Bueno, justamente nosotros somos un grupo de salud, especialmente, que nacimos como un grupo de salud, después nos extendimos a las ramas de seguros, y la actividad de salud en la Argentina es muy local, ¿no? De hecho, todos los jugadores internacionales que vinieron se terminaron yendo todos por la complejidad que tiene el sistema. Así que es una cuestión muy artesanal desde el punto de vista de la salud, con legislaciones en la Argentina muy particulares. Así que pesa todo, ¿no? No es como en el campo de los seguros, que es mucho más globalizado y que uno puede tomar experiencias de afuera, pero en el sector salud no. Fabiana, cuando ves el management y vemos un poco tu currículum, vos trabajaste en empresas estadounidenses, con el Citi, por ejemplo, o otras consultoras, y después pasaste a un management alemán. ¿Cuánto pesa esa gestión germana? Primero fue un shock, el paso me costó pasar de un ritmo al otro, y hoy valoro ampliamente en el que estoy y no volvería para atrás. La realidad es que son estilos totalmente diferentes, particularmente la descentralización, en el caso particular de Allianz, es muchísimo mayor que la que viví en otras compañías internacionales, pero de origen alemán, generando eso mucha más responsabilidad, mucho más riesgos, pero la realidad es que la libertad de acción para la toma de decisiones y para la gestión del día a día es muy grande. Al principio tuviste un shock, ¿por qué? Y porque costaba el cambio, parecía un cambio de ritmo muy importante, parecía todo mucho más pausado, bien alemán, planes perfectos y ejecuciones más largas. Hoy, y gracias un poco a esto que vos estás mencionando de la impronta local en el management global, realmente la velocidad a la que trabajamos tiene mucho más que ver con lo argentino que con eso que era cuando entré hace 15 años. Realmente ha ido mutando en estos 15 años. Pero de cualquier modo, la libertad de gestión y de elección es mucho mayor ahora. Roberto, 1999, con un grupo de amigos, la típica historia de garage, que es común en Estados Unidos, pero no tanto en la Argentina, arrancaron. ¿Y cómo fue que pensaron el proyecto en general? No, desde el primer día era una visión latinoamericana, digamos, de estar en todos los países. Así que arrancamos, Argentina fue el primer país, pero a los 3 meses ya teníamos abierto Brasil, y a los 6-9 meses ya teníamos, te diría, México, Colombia, Chile, Uruguay. Con lo cual muy rápido nos expandimos a todos los países. Y ahí empezaron las experiencias estas de decir, bueno, ¿qué dejamos que se decida en el país y qué se decide a nivel regional? Y diría que hoy a nivel regional se decide como el 60% de las cosas y a nivel local el 40%, digamos. Pero no es tanto qué porcentaje, sino qué cosas se definen. Siempre el desafío es definir qué se va a decidir a nivel local y qué a nivel regional. Federico, 2001, el país en su peor momento, al menos en los últimos años, entraste a la empresa y a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Bueno, a partir de ahí nos tocaron momentos un poquito difíciles porque en ese momento el consumo, especialmente en nuestras categorías, se retrajo abismalmente, tuvimos que sufrir muchísimo la caída del consumo y después vivimos todo el proceso de recuperación que se fue dando en los últimos años a partir de poder llegar a una base de consumo muy sólida y muy potente, que es lo que estamos en este momento intentando, obviamente, cosechar lo máximo posible. El periodo creo que fue un periodo de aprendizaje excelente como para poder entender cómo fueron mutando los hábitos del consumidor en las distintas instancias y las distintas situaciones que le tocó vivir en términos económicos, en términos de bolsillo, en términos de cómo iba haciendo las elecciones, de lo que podía resignar y lo que no. Como para poder entrar en momentos ya con consumo mucho más consolidado que implican otro tipo de estrategias. Fernando, cuando vamos al management aerocomercial hablábamos de Suiza primero, después nos metimos en Sudáfrica. Arranquemos por ahí, ¿cómo era ese estilo de gestión? Bueno, un estilo muy europeo, obviamente con los suizos uno aprende a tener orden y a tener cierta conducta. Fue una escuela, creo que fue mi escuela, en su momento aprendí muchísimo de las mejores prácticas que en ese momento Swissair tenía instauradas. En Sudáfrica me tocó una etapa más de cierto orden, compañía africana, con management inglés, pero también con ganas de aprender. Estaban muy abiertos al aprendizaje, así que ahí pudimos aportar valor los nuevos que entrábamos y después me conté con el mundo árabe. ¿Y ahí?
Bueno, el mundo árabe es menos árabe de lo que uno piensa, porque nosotros tenemos hoy 119 nacionalidades trabajando en Emirates. 119 nacionalidades te da es un reflejo del mundo hoy globalizado, donde ya las fronteras se han movido y todas las experiencias de distintas culturas hacen que tu empresa sea mejor a nivel mundial. Claudio, cuando uno se mete en el sector de salud, ¿no? Hablas de clientes, hablas de consumidores, ¿cómo definen al cliente, valga la redundancia? Bueno, nosotros cuando ingresamos allá en la década del 90, cuando abrimos en el 91, pusimos este concepto de cliente. Fue muy rechazado inicialmente porque la propia comunidad médica y la gente decía no son clientes, son pacientes. Y nosotros sosteníamos que son pacientes, pero que tenían derecho a una atención diferente, es decir, que no era solamente limitarse a dar salud, sino que había otros factores como el confort y la atención más amigable. Y bueno, y eso fue mutando en el sector en general, y hoy en día todas las empresas de salud ven a sus afiliados en la medicina prepaga o a los que usan las camas en las clínicas, lo ven claramente como un cliente paciente, ¿no? Pero no se pierde este concepto de que son clientes porque la gente reclama eso, ¿no? Fabiana, cuando uno va al mundo del seguro, en el último tiempo fue en el contexto macroeconómico protagonista de varias noticias, pero ¿qué pasa con el consumidor local? Digo, ¿qué te pide que no te pedía antes y cómo va cambiando respecto de otros países del mundo? Más allá de los cambios que hubo en el mercado provocados por distintas regulaciones, que en los últimos 2 o 3 años ha habido muchas, mucho también tuvo que ver el factor climático, ¿no? Entonces hoy el consumidor busca estar más protegido que antes. Por supuesto, en el contexto económico el precio sigue siendo un factor que miran y que cuestionan, pero busca estar más protegido que antes y es mucho más ávido de información respecto a qué coberturas comprar. Roberto, del mundo de la salud, del mundo de los seguros, nos vamos de viaje, vamos a relajar un poco. ¿Qué pasa con esos clientes? Digo, al momento de gestionar global, pero también inspirarte localmente, ¿cuánto pesó en la estrategia de ustedes? De vuelta, nosotros creemos que hay cosas que tiene sentido hacer a nivel regional y que son plataformas que sirven para todos los países. Tecnología hablas concretamente. Básicamente la tecnología. Entonces todo lo que es más el uso intuitivo del website, todo eso se desarrolla acá, se prueba acá, lo probamos en otros países, pero no hemos notado grandes diferencias en la intuición de la gente según el país donde está. Después todo lo que es más local, que son las formas de pago, el financiamiento, si paga en efectivo, si paga con tarjeta, todo eso queda más a definición del management local. Entonces, de vuelta hemos tratado... ¿Y la marca, por ejemplo? Porque hoy veo varios de tus competidores que están con un cambio de marca que seguramente no fue forzado, digamos, por una estrategia inicial, sino por ahora por la demanda. ¿Por qué surgió una marca ya global? No, a nosotros nos parece que tiene una estrategia, un beneficio de que la persona, muchos de los viajes de los latinoamericanos son dentro de Latinoamérica, casi el 70-80%. Con lo cual que sepan que tienen la tranquilidad de que si van a otro país, por ejemplo una Argentina, yendo a Brasil, que hay una empresa que también los puede dar soporte allá, nos pareció que valía la pena. Y después la realidad es que también para lo que es marketing, muchos feeds, sobre todo de señales de cable, son para toda Latinoamérica, con lo cual también hace sentido tener una marca única desde el lado económico. Pero digo, desde el momento del garage, ¿se habían pensado en una marca global? Sí, desde el primer día pensamos una sola marca, igual al final tenemos dos porque es decolar para Brasil y despegar, pero el logo y la estrategia, todo es la misma, digamos. Fernando, al momento de manejar el startup local, ¿qué te costó entender de los accionistas, de los nuevos accionistas que te contrataron y qué les costó a ellos entender de vos? En realidad, Emirates tiene una red de destinos enorme, 141 destinos, entonces, y operamos a lugares como África. Entonces, cada lugar tiene su particularidad. No fue de gran asombro realmente cuando vinieron a Argentina, no les pareció un leading case de estudio, era un país con particularidades y que había que entenderlo y de alguna forma amoldarse a lo que pasaba en ese momento. Y con respecto a lo que ellos tuvieron que entender de mí, un poco esta cosa de estar todo el tiempo activo, ¿no? Creo que el CEO argentino tiene en su ADN esta cuestión de estar flexible, dinámico, informado, generando cosas. No es una persona tan de escritorio, sino más de campo. Igual fuiste sumando países, no te queda casi de Sudamérica, ¿no? Sí, tenés todo. Tengo bastantes países en Sudamérica, la verdad que
tienen patrones de conducta muy, muy claros. Sí hemos visto, y esto tiene que ver también con la startup de Emirates, hemos hecho un estudio del consumidor antes de venir a Argentina. Nos dábamos cuenta que era un momento donde las líneas aéreas desinvertían en lugar de invertir cada vez más. Y nos enfocamos a generar, no a trasladar pasajeros, sino a generar experiencias de viaje. Creo que Emirates tiene esta cosa de el ego balance, ¿no? de la reafirmación del ego a través del consumo, de vivir experiencias únicas, de poder tener la mayor tecnología. ¿Qué es lo más original que tienen en un avión? Tenemos 12 spa a bordo, en los Airbus 380. Y por ejemplo, nosotros a los pasajeros los llamamos globalistas, porque hoy por hoy ir a China, si yo te decía que voy a China, hace unos años me decías, bueno, suerte, escribime, hoy es algo es natural. Estos pasajeros globalistas que tienen este interés por el hedonismo, por el disfrute de hoy y de ahora, que viven una etapa que es la etapa de la post-información y que es una etapa más bien de la comunicación, a este tipo de pasajeros les damos 10 megas. Y cuando uno estudia qué es lo que hicieron con esos 10 megas gratis que hicieron a bordo, estuvieron en las redes sociales. O sea que la presencia también de las redes sociales como elemento transitivo y de comunicación es súper importante para nosotros. Federico, cuando vamos concretamente a conocer el mercado local, ¿no? ¿Cuánto pesa conocer el mercado en el cual uno se desenvuelve para ser viable en el largo plazo? Bueno, es todo, digamos, conocer el mercado local es lo más importante. Y la verdad que hoy un poco lo que se vive hay un proceso de estandarización cultural a nivel global. O sea, un poco lo que hace es esta hiperconectividad que estamos viviendo, no solamente porque nos permite transportarnos, digamos, de un país a otro con mucha facilidad, sino también desde el punto de vista de consumo de medios y demás, genera una estandarización global. Y eso hace que los consumidores estén muy ávidos de consumir marcas globales, o sea, la misma marca que está consumiendo una persona en la misma situación en otro país también. Pero además también esa misma persona demanda algunos valores que son originarios y que son locales, porque no quiere perder la pertenencia. Entonces, ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, digamos, que lo que esté viendo tenga algún tipo de twist local, o sea, que tenga alguna referencia, algún símbolo del país en el cual vive, de la ciudad en la cual vive, de su infancia, digamos, a la cual le tocó vivir, con la cual yo lo que creo es, un poco hacia dónde van las marcas, es las marcas que creo que van a poder lograr un mejor vínculo emocional con el consumidor son las que, por un lado, ofrecen esta experiencia global, pero también le dan algún tipo de anclaje local, que se puede lograr de varias formas. A veces eso se logra con la simple colocación de un celebrity, con el hecho de estar y patrocinar un evento local en Corrientes, por decir algo, con determinados anclajes que le permite a la persona poder tener ese grupo de pertenencia y no perderlo respecto de lo que le toca vivir todos los días o le tocó vivir en el pasado, ¿no? Claudio, cuando vamos a una marca local, empresa local, ¿tu proyección es global? ¿Estás pensando en expandirte más allá de la Argentina? Estamos en Uruguay, pero la verdad que tenemos tantos problemas para resolver en el mercado interno todavía que no nos da el tiempo. Nos encantaría, pero el sector nuestro viene viviendo dificultades muy complejas en los últimos años. ¿De rentabilidad? De muchos factores, ¿no? El sistema de salud el sistema de salud en el mundo tiene problemáticas enormes y en la Argentina nos preocupamos y hacemos todo el esfuerzo para agravarlas. Así que me parece que no nos da el tiempo, ¿no? para plantearnos ese escenario. Estaría bueno, pero tenemos que esperar a que aclare un poco el panorama local, ¿no? Fabiana, recién Federico nos contaba un caso concreto de Kimberly en términos de localización. ¿Cómo hacen ustedes para localizar también una marca global como es la alemana que vos liderás? La realidad es que la compañía tiene una visión de localización de su modelo de negocios. Si bien hay parámetros y modelos de negocio establecidos, se permite la localización del producto, tener en cuenta las necesidades del mercado puntual, la cultura en la que estamos inmersos, con lo cual es más local el modelo de negocios y el producto que global. Roberto, cuando vamos a tu estrategia, ¿no? Hablabas hace un rato y decías la plataforma es la misma, la tecnología es la misma, pero imagino que algunos errores deben haber incurrido, o se deben haber metido en algunas equivocaciones en la medida que creces exponencialmente como lo hicieron. ¿Cuáles fueron esos errores? Sí, errores hubo muchísimos y te diría que no
no tanto por la implementación local, sino también por ir aprendiendo. Mucho de esto es prueba y error. Nosotros, ¿Ejemplo concreto? concreto no sabría decirte, pero la verdad es que, de vuelta, por ejemplo, para que tengas una idea, nosotros cada vez que lanzamos una página lo que hacemos es testearla, ¿no? Y testear contra la nueva. Y muchas veces hemos hecho desarrollo de varios meses y cuando sale al aire ves que al final convierte menos. O sea, cada 100 visitas menos ventas y tenés que hacer marcha atrás. Y eso nos pasa todo el tiempo y es parte del día a día. Seguro que con un planeamiento alemán capaz lo hubiéramos evitado o no, pero bueno, son cosas que pasan, digamos. ¿Cuánto pesa ahí, digamos, lo tecnológico y cuánto pesa lo que tiene que ver con lo comercial o el marketing concretamente? No, te diría que la mayoría de las fallas son no por la tecnología, sino por la definición de qué necesidad estabas tratando de satisfacer con esa página y que al final no la pudiste aterrizar de la manera que la gente quería. Siempre los objetivos son los mismos, que sea más fácil, que sea más intuitivo, pero lo que uno cree que va a ser más fácil o más intuitivo a veces después no termina siendo. Fernando, ¿y el avión, digamos, va de Buenos Aires hacia allá? ¿Qué te piden los clientes? Y cuando vuelven, ¿qué quieren conocer de la Argentina los que querés traer? Bueno, es todo un trabajo. Hoy por hoy el tráfico es más emisivo que receptivo, si bien en términos de recepción de pasajeros realmente ha crecido mucho y Argentina tiene ahora una presencia en Medio Oriente que antes no tenía, pero los atractivos argentinos hablan por sí solos en el mundo. De hecho, Argentina, según los últimos estudios, es el segundo país más visitado de Latinoamérica. Así que realmente el destino te facilita. Lo mismo nos facilita a nosotros cuando promocionamos Dubái, ¿no es cierto? Este lugar tan de moda, tan en auge, tan potente. Shopping, ¿qué va a hacer la gente a Dubái? Es una plaza ideal para los sudamericanos porque es, primero, segura, tiene una oferta de shopping muy variada, tiene playa, que a los sudamericanos nos gusta, y después estás vos pensás que 3/4 de la población del mundo vive un promedio de 6 horas de Dubái de vuelo. Entonces, como punto estratégico de conexiones, o como punto también de stock de ciertas mercaderías para gente que trabaja más con el trade, es vital, es vital. Y está muy bien preparada, muy bien preparada. Tenés alrededor del metro de Dubái 80.000 camas, para que te des una idea. Hablando de camas, hay un ADN argentino, ¿no? Cuando hablábamos recién del origen y hablábamos concretamente del sector en el cual ustedes se desempeñan, veíamos distintas nacionalidades, pero cuando analizamos el management, los 5 son argentinos. ¿Hay un ADN argentino al momento de gestionar? Y sí, ¿qué te parece? ¿Y Sí. en qué lo capitalizás? No, bueno, es decir, lo que pasa es que es muy difícil esto. Es decir, cuando viene la gente de afuera y tiene que entender lo que pasa acá, es cuasi Imagínate imposible. los árabes, ¿no? Pero Sí, bueno, no te meto en problemas. Es cuasi, es decir, te diría que es imposible, ¿no? Y a mí me parece que muchas, pero muchísimas compañías, lo vas viendo extranjeras, van hacia management local. La Argentina no es un país estándar para trabajar. O sea, es un activo hoy para hacer negocio. Pero tremendo. Es decir, no es comparable con nada, ¿no? ¿Se valora, Fabiana, el management local? Es mi caso, soy el primer argentino como CEO de Allianz en el país, así que adhiero. Supongo que tiene que ver con que es complejo entenderlo, pero yo creo que dentro del ADN está una mayor capacidad de ejecución. Recién hablábamos de los perfectos planes estratégicos alemanes, pero creo que la mayor capacidad de ejecución, quizás con decisiones perfectibles en el tiempo y aún cometiendo errores, el hacer ahora es valorado de parte de los argentinos. Y la capacidad también de decidir y soportar y trabajar y construir crecimiento en ambientes súper inciertos. Federico, entraste en 2001, como lo comentábamos hace un rato. Imagino que ese ADN argentino también te hizo atravesar de golpe un escenario que venía más tranquilo. ¿Cómo fue sobrevivir a eso? Y sobre todo, ¿cómo fue en términos de capitalizarlo con los accionistas? Bueno, fue muy difícil porque obviamente el entorno era muy desconocido. O sea, cuando uno quiere planificar y cuando uno quiere, digamos, construir una estrategia, una estrategia a largo plazo requiere de poder planificar inversiones, de poder entender cuál es la apuesta que uno va a hacer en términos de negocios futuros. La verdad que una de las cosas que uno más requiere es un poquito de previsibilidad y eso de pronto es un poquito más difícil.
Pero de todas formas yo valoro muchísimo el ADN argentino porque incluso en el caso de nuestra compañía, muchos argentinos son muy exitosos en el exterior. O sea, no solamente el management local en Argentina, sino el valor que aportan, digamos, los argentinos en el mundo. Y básicamente creo que tiene que ver con dos cosas. Una es, hay cierto nivel de inteligencia, pero por otra parte me parece que hay mucha viveza, ¿no? Y yo conozco a alguien que definí un poquito la viveza, que es la capacidad de resolver problemas a la cual un inteligente nunca hubiera llegado, ¿no? O sea, es una capacidad un poquito distinta, pero que permite desdramatizar un poquito las situaciones más complejas, no paralizarse y de pronto asumir desafíos más complejos y más complicados con total normalidad, que creo que eso es un gran plus, además de la flexibilidad, ¿no? Roby, ese ADN argentino es un activo, digamos, ustedes tuvieron en los últimos días varias complicaciones, salió en las noticias de ahora, el proyecto de Management 2020 es mirar el largo plazo, pero tal vez está bueno que nos cuentes un poco cómo fue esa crisis que vivió la empresa y cómo se proyecta después de esa crisis. ¿Qué crisis? Hablo de la FIP y concretamente lo que tuvieron ahora en los últimos días. No, por eso, de vuelta, Argentina para nosotros es más o menos el 20% de nuestro negocio. Sí, claramente el contexto argentino a veces tira más para atrás que para adelante, digamos, pero y explicar las cosas que pasan acá a veces es difícil también, pero yo creo que este ADN lo que hace es, al final sobrevive no solamente el más fuerte, sino el más recursivo, digamos, y eso un poco los argentinos lo llevamos en el ADN porque lo venimos, nuestros padres ya vivieron cosas parecidas a las nuestras, digamos. Entonces, yo creo que es un activo el ADN argentino. Por supuesto que igual es un activo también nosotros en cada país tratamos de tener un country manager local, porque la realidad es que también hay que entender, yo sí creo que en cada país hay que entender las necesidades y no solo tratar de satisfacer a los clientes locales, sino también tener los contactos como para que las cosas pasen. En Latinoamérica todavía el networking funciona mucho y en cada país te tenés que meter dentro de ese network que haga que tus socios comerciales te puedan abrir las puertas. Así que bueno, yo sí creo que la recursividad argentina es un activo, también tiene sus pasivos, digamos, ¿no? No somos tan quizás metódicos como otras culturas o tan detallistas como a veces otras culturas, pero creo que sí claramente ayuda a que las cosas pasen. Y en una industria como la nuestra, que es la tecnología, donde la velocidad es súper importante, es un activo que quizás se valora, tiene más frutos, paga más frutos que en otras industrias. ¿Y qué los hizo distintos al momento de conseguir financiamiento global? Digo, porque hay muchos startups y seguramente quienes nos están mirando tienen la iniciativa de querer armar su propio proyecto, pero solo un 20% de los que tienen una iniciativa local llegan a expandirse globalmente. ¿Cuál fue la diferencia en el ADN de ustedes? Yo creo que no creo que la diferencia estuviera en el ADN, yo creo que fue más bien estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Era justo cuando nosotros empezamos en el 99, era el boom de Internet. Había muchos fondos de inversión, digamos, tratando de entrar en proyectos de Internet en Latinoamérica. Y nosotros éramos un vehículo más para eso y ellos necesitaban invertir, tenían el mandato y nosotros estuvimos en ese momento que era en el momento correcto. Justo en el lugar correcto. Exacto. Y después tuvimos la suerte de que nosotros y otros competidores recibieron financiamiento y nosotros creo que en ese sentido sí fuimos mucho más frugales en el uso de los fondos y cuando vino la baja de la burbuja de Internet y después a nosotros justo nos tocó septiembre 11 con la caída de la demanda, al final fuimos los únicos que pudimos sobrevivir y bueno, quedamos como el único player realmente de Latinoamérica. Fernando, ¿en qué capitalizaste vos el ADN argentino? Bueno, tomo un poco lo que dicen los colegas, ¿no? Esta cuestión de poder tomar con naturalidad situaciones que en otros países podrían ser motivos de crisis, ver ciertos puntos críticos como oportunidades, está esta limitación de remitir dinero, bueno, usar instrumentos financieros que te permitan agrandar tu capital, un tema que es moneda corriente y muy actual. Y también creo en la formación de equipos, ¿no? El ADN argentino trabaja mucho sobre el salario emocional, es decir, sobre todo lo que la empresa te da, que no es económico necesariamente, y que mantiene a la gente motivada.
está también este tema de las nuevas generaciones, de entenderlos, de no ponernos en un lugar de culpables y los más viejos en un lugar de víctimas. Cuesta igual, ¿no? Sí, ya lo creo, pero bueno, está esta cuestión, creo que en esto sí nos identificamos, saber poder armar equipos heterogéneos y también saber interactuar con actores globales. Claudio, cuando hablamos de incertidumbre, ¿no? Vos hablabas recién de cuestiones como son las propias de la Argentina y esto de tener que conocer, no lo dijiste, pero hay que conocer a quién, dónde, cómo, y eso te da permanencia. Hay un estudio de Accenture que dice que 58% de las empresas líderes están mejor preparadas para lidiar con la incertidumbre. Las otras es más fácil que queden en el camino. ¿Vos crees que es así? Y sí, porque la realidad es, si no te acostumbras a eso y no tenés el corazón fuerte para aguantarlo, te morís de un infarto. Entonces me parece que las compañías que grandes están más preparadas, tienen más gimnasia, y bueno, pueden aguantar estos cimbronazos que son muy complejos y que además llevan una pérdida de tiempo gigante, ¿no? Porque la realidad es que yo paso hoy el 80-90% de mi tiempo dedicado a cuestiones que no me tendría que dedicar, que en ningún país del mundo un CEO está trabajando en eso, y Argentina te lo exige. Así que hay que estar muy preparado, ¿no? Ahora la dejo abierta la pregunta para cualquiera. El domingo publicábamos un estudio que hablaba de la definición de empresario, ¿no? Y da que el perfil y el posicionamiento que tienen los empresarios hoy está en el piso en términos de cómo los ve la sociedad. ¿Por qué creen que se da esto? Digamos, ¿por qué cree Fabiana que se está dando que hoy cuando haces un estudio de opinión pública la percepción no es del empresario porque da trabajo, sino por factores negativos? Creo en líneas generales que hemos sido muy silenciosos o callados, digamos. Aquel que levantó la mano ha sido castigado o puesto en el banquillo de los acusados, entonces cuando uno se expone, como recién contabas el caso de Despegar, a una situación puntual no le queda otra que aparecer y dar la cara, pero si no el mantenerse pasivo y en segunda plana y lo menos notorio posible, hace que la gente nos vea lejos, callados, ausentes, puede ser. Juanjo Aranguren contaba en este ciclo que tuvo 83 multas y 56 causas penales que dedicaban más tiempo, un poco parecido a lo que vos decías, en lugar de a los ingenieros, dedicaba el tiempo a los tribunales. Sí, además yo creo que acá hay un problema de reconocimiento a la profesión del empresario, ¿no? Vos fijate que se le reconoce, yo siempre comento, si vos sos pintor, se te reconoce el fanatismo por ser pintor, si sos actor por la actuación, si sos deportista por el deporte, pero si sos empresario no se te reconoce que se puede tener pasión y que hay otros intereses que no son solamente el económico, ¿no? Y lo mismo, ¿qué auto tiene tal deportista? Mirá qué bárbaro, o qué hijo de puta el auto que tiene. Esta cuestión es simple, es decir, la falta de reconocimiento, y que creo que no hay que tener vergüenza, sino todo lo contrario. Es decir, yo creo que el empresario, como las demás profesiones, es un pilar enorme dentro de la sociedad, fundamental, generador de riqueza, de movimiento, de expectativa, de posibilidad de trabajo, y que no hay que ponerse colorado, sino al contrario, sentirse orgulloso como se siente un deportista, un actor, un escritor, un pintor, y hay que darle tal valor, la misma valoración. Yo creo que la sociedad tiene que empezar a cambiar esta percepción, porque no hay nada de malo, ¿no? Roby, ¿te sentís más reconocido afuera que acá? Sí, puede ser. Yo creo que lo que es importante es esto, ¿no? Que quizás como grupo nos hemos mantenido un poco en silencio, y la realidad es que ser empresario es básicamente estar innovando para tratar de agregar valor a la sociedad, porque si uno no agrega valor, nadie te va a comprar el bien o el servicio que estás vendiendo, digamos. O sea que la sociedad está mejor, seguramente, si no habría transacción. Si no estuviera mejor, nadie compraría tu producto o tu servicio. Con lo cual, lamentablemente, creo que toda esa innovación, ese esfuerzo y ese resultado por brindar cosas mejores, quizás también por culpa nuestra, está muy silenciado quién está atrás de todo eso. Y
y lamentablemente solamente se exponen los casos donde, y hay que ser realistas también, en Argentina hay mucho mal llamado empresario, porque de verdad es alguien que muchos de los que llamamos empresarios es gente que tiene negocios con el gobierno y entonces no por su innovación, no por su valor agregado, sino porque hizo un acuerdo con alguien, tiene una empresa muy grande, digamos, pero que estaríamos todos mejor que si esa empresa no existiera. Entonces, lamentablemente, se mezclan las figuritas donde existe gente que uno lo llama empresario, pero de verdad no es gente que tiene una empresa en base a la innovación, al valor agregado, sino que tiene una empresa gracias a que tiene un contrato con alguien que si todo estuviera bien hecho no lo tendría, digamos. Entonces me parece que está bueno, y lamentablemente esos son los únicos casos, o son los casos que capaz a veces más se mencionan, entonces quizás por eso es la mala imagen. Está bueno que se conozcan los otros casos, que son la gran mayoría, donde a través del valor agregado mejoran a la sociedad. Hay un estudio, ¿no?, que hizo el IAE que dice que hay 898 entidades gremiales empresarias en la Argentina, de las cuales más del 50% tienen el mismo objetivo en común, pero cuando vas a la cantidad de miembros hay de 2 a 5 miembros. Y de cada cámara que se crea una contracámara. ¿Por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo? Bueno, porque ahí está la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, evidentemente también tenemos problemas de imágenes por estas cuestiones que decís, ¿no? Porque en el momento que hay que poner el pecho se esconden todos abajo de la mesa, porque cuando a alguien le pasa algo, todos dicen, mirá cómo se cae mirá cómo lo apretan a este otro, total a mí no me pasa, porque todos quieren figurar cuando las aguas son calmas y salir en los cócteles y ponerse en primera fila, pero cuando hay tormenta no quiere nadie agarrar ninguna posición en ningún foro. Y bueno, esta es la realidad de lo que tenemos y que tenemos que cambiar porque no nos conduce a nada, ¿no? Es decir, yo creo que las organizaciones fuertes, en todo sentido, como las gremiales, como las empresarias, tienen éxito si son fuertes, ¿no? Si nos estamos peleando entre nosotros, la situación se complica. Y esto es lo que creo que ha pasado mucho en la clase empresaria en los últimos años, ¿no? Y tampoco está bueno que cuando vienen los fines de ciclo, ahí aparecen todos los valientes, salen todos abajo de la mesa y dicen, yo estuve desde la primera hora gritando y no apareciste nunca, ¿no? Entonces me parece que también tenemos que entender nosotros que tenemos que respetar la organización empresaria y defenderla como tal. Por eso son importantes, como digo siempre, el coloquio de idea, como un lugar referente que se junta la gran masa y la gran cantidad y hay que defenderlo con uñas y dientes porque me parece que son pilares básicos para mejorar el destino de la clase empresaria que está muy golpeado, ¿no? Federico, vamos al mundo concreto de la empresa y cuando hablamos de decisiones, también hay varios reportes que hablan de las características y de los errores que tienen como protagonistas a las empresas. El 50% de las empresas líderes se dan cuando el equipo está bien preparado y el 58% de las compañías son exitosas cuando el equipo de gestión está enfocado en las decisiones claves. ¿Coincidís con esto? Absolutamente. Yo creo mucho en la formación de equipo, creo mucho en la generación de talento y también creo mucho en poder gestionar una cultura de innovación, ¿no? Y creo que para poder gestionar una cultura de innovación no es fácil porque requiere de poder establecer determinados parámetros culturales, ¿no? O sea, por ejemplo, no castigar el error o no castigar que de pronto determinada cuestión no saliera como estaba planificada es una de las cuestiones principales y a veces si somos muy enfocados al corto plazo, si somos muy enfocados al resultado inmediato, lo que nos pasa es perdemos esta agilidad como para poder dar libertad a la gente a que genere cosas, se equivoque, pruebe y vuelva, ¿no? Un poquito tomando, si se quiere, esta cultura que nos ha enseñado el camino, los que son las .com o lo que nos ha enseñado otras industrias que son de probar mucho más, ¿no? Entonces, creo que es fundamental armar equipos, motivarlos para darle la libertad de que puedan probar y puedan innovar. Fabiana, y al momento de elegir en tu equipo, digamos, teniendo esta mirada global de la que hablamos durante esta charla, ¿qué es lo que hace distinto a alguien en tu equipo? La realidad es que en líneas generales tenemos un equipo diverso, generacionalmente diverso, de conocimientos, de formación. O sea, ¿no crees en este estilo de management que todos son parecidos? No, lo que sí
tenemos, más allá de convertir un grupo de personas en un equipo de trabajo enfocado, esa alineación, ¿no? Y la poder conectar a las personas y que se fomente la colaboración y la agilidad en la colaboración. Que no cada uno se esté ocupando de su silo y que entienda que cuando le responde al cliente o al interlocutor, se lo responde en nombre de la compañía, no de su microárea. Eso cuesta sacarlos a veces de sus silos y que sea cross su respuesta y que abarque al del departamento de al lado. Fernando, ¿qué no tolerás de alguien de tu equipo? Falta de compromiso creo que es innegociable. Y por sobre todas las cosas, ganas de ser mejor mañana de lo que fue hoy, ¿no? En términos profesionales. ¿Cuánto hay de realidad eso? Muchísima, porque aparte se mide. Yo particularmente tiendo a ser una persona que descentraliza, ¿sí? Al contrario de lo que hacen algunas empresas, descentralizar todo. Y esa libertad tiene un precio, que es el de poder actuar libremente, pero responsablemente también. Entonces, cuando vos descentralizás, das libertad de trabajo, no estás agobiando al equipo, pero ves que dentro del equipo hay piezas que no están comprometidas 100% con el día a día, ahí es cuando aparecen los puntos críticos, ¿no? Roberto. ¿Que no tolereo? Sí. Sí, básicamente lo que queremos es, y creo que lo logramos bastante bien, es que todos tenemos la camiseta puesta, entonces que las decisiones se toman como si la plata fuera de uno, digamos. Qué comprar, qué hacer, qué probar, hasta dónde arriesgarse, todo tratamos de que sea como, bueno, es... ¿Y cuesta eso, digamos, ¿no? ¿Es mucho volador con los proyectos con plata ajena o no? No, la verdad es que por eso creo que tenemos una cultura donde lo logramos bastante bien y la gente realmente se siente dueña de la empresa y de los proyectos, digamos. Claudio. Bueno, tenés que renovar la mística todos los días, es decir, es un esfuerzo permanente. La gente tiene que estar atenta, concentrada y motivada permanentemente y salir de la rutina. Si hacen su tarea como rutinaria, y ahí se acaba todo. Y eso me parece que cuando hablas ya de líneas gerenciales, es insostenible, ¿no? ¿Te pasa eso, digamos, cada tanto Sí, se necesita un recambio? Me pasa habitualmente. ¿Qué tan seguido te pasa? Y pasa, yo creo que cada tanto tiempo las organizaciones necesitan impactarse en movimientos de estructura interna y especialmente en organizaciones tan grandes, ¿no? La nuestra es una organización con muchísima gente a lo largo y ancho del país, enorme, y es como una ciudad, ¿no? Entonces hay que estar muy atento de manera constante y hacer que la gente esté transmitiendo eso a su vez a las distintas partes de la organización. Si no, la organización se achancha rápidamente y no funciona como un elefante en un bazar, ¿no? Y Fabiana, ¿cómo se renueva la organización para que viene el día después? Yo creo que la comunicación es clave, ¿no? Poder transmitir la pasión, él hablaba de pasión, de que no está mal sentir pasión, transmitir la pasión, poder transmitir los sueños, poder lograr un equipo enfocado y alineado, como decía antes, que no tolero la comodidad, con lo cual, y la falta de capacidad de soñar y de mirar más allá. Entonces, combinando eso, creo que el equipo mantiene viva la pasión, la llama, ahora que está de moda en estos días por Galeano. ¿Y vos, Federico? Yo creo que hay algo fundamental para agregar a todo lo que dijeron los colegas, que creo que es espectacular, pero yo agregaría la actitud positiva. O sea, si nosotros en este país tenemos muchos motivos para frustrarnos, entonces, si nosotros no tenemos una actitud positiva, lo que nos pasa es, cuando entramos en una crisis, la verdad que la podemos ver como un problema o la podemos ver como una oportunidad. Y nosotros siempre la queremos ver como una oportunidad, porque es la gran oportunidad de hacer grandes cambios. Y eso requiere una actitud positiva que hay que formarla, hay que generarla con mística, hay que generarla construyendo sueños y también estableciendo una visión. O sea, la gente quiere entender hacia dónde vamos como grupo, y eso los motiva a que el humor, digamos, se vuelva positivo y que todos tiren para el mismo lado, ¿no? Ustedes saben que durante todo este ciclo lo que tratamos también es de proyectar los distintos negocios en el largo plazo, ¿no? Entonces hemos pasado por distintas industrias y cada uno veía sus amenazas y oportunidades de cara al día después. ¿Cuál es la amenaza y qué es lo que están estudiando para lo que viene en el sector aerocomercial? Creo yo que la amenaza es dejar de invertir en nuestro sector. No hay un actor particular que yo te pueda decir
que nos va a hacer frente, más allá que las comunicaciones han mejorado y a veces han hecho alguna reducción en materia de viaje, donde hay gente que prefiere una teleconferencia y no viajar y no trasladarse. Pero creo que, por lo menos hablo de nuestro caso, a nosotros nos mantienen todos estos años vivos el hecho de haber innovado, invertido y reinvertido todo el tiempo. El día que nosotros cambiemos el foco y no miremos eso, creo que la amenaza la vamos a ser nosotros mismos. Roby, al momento de mirar el largo plazo. En nuestra industria te diría que es la comercialización de viajes. La principal amenaza, que a su vez es la principal oportunidad, es todo lo que es la tecnología de personalización, ¿no? Que conocer ya no tanto la gestión local, sino la gestión misma de cada uno de nuestros clientes. ¿Y se enojan los clientes cuando pedís datos? No. Y además, bueno, están las políticas ahí de que uno básicamente va traqueando y viendo y conociendo a los clientes. Entonces, todo ese conocimiento, cómo lo usa para, de vuelta, mejorarle lo que le presenta y cada vez personalizar más, es lo que es la principal oportunidad, pero también la principal amenaza, porque cualquiera que tenga esos mejores algoritmos puede llegar a ofrecer algo mejor que nosotros a nuestros potenciales clientes. Claudio, hablando de algoritmos, parece que no vamos a morir nunca más, según dicen los algoritmos. 140 años, 145 años, ¿cómo vas a hacer? Ese es el gran desafío, ¿no? Que es apasionante. Yo siempre digo que hay una buena noticia para decirle a la sociedad y una mala. La buena noticia es que van a vivir más y mejor. La mala es que no van a tener cómo pagarlo. Y esto es una realidad mundial, ¿no? Es decir, yo creo que esta es la gran amenaza que tiene el sistema de salud en el mundo y que está discutiendo de manera permanente a ver cómo va a ser el sistema, porque hay que replantearlo en su totalidad, no solamente en lo que hace a gastos médicos, sino a jubilaciones, pensiones, etcétera, 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 ¿no? Fabiana, en largo plazo en seguros también tiene algo de similaridad, de similitud, mejor dicho, con la salud, ¿no? Sí, más allá del contexto económico por el cual pone a riesgo ciertos aspectos del reaseguro y de la cobertura a los grandes riesgos, creo que la digitalización es una amenaza o al menos un player de cambio en todas las industrias y en particular en la de seguros, una industria quizás un poco más tradicional y de papel. Y la clave estará en no poner en digitar el proceso que hoy está en papel, sino en pensarlo desde cero y nuevamente de modo digital. Federico. Bueno, nosotros, nuestra oportunidad, digamos, por decirlo de alguna forma, es acompañar, y en nuestro caso el centro de nuestro consumidor es la mujer, ¿no? La mujer ha cambiado sus hábitos muy fuertemente en los últimos años, tiene que ver con que demanda mucha más practicidad. Y lo ha cambiado porque, bueno, ha elegido de alguna forma incorporarse a un mundo laboral que le exige mucho más, pero también no resignar otras responsabilidades, como obviamente la maternidad, como ser la jefa, que creo que es ahora la gerenta de la casa, la que maneja los hilos. Entonces, eso demanda más practicidad y creo que la oportunidad nuestra es cuáles son los productos que nosotros podemos desarrollar para poder acompañar esta demanda de practicidad que la mujer va requiriendo cada vez mayor, cómo le brindamos productos que te permitan limpiar la casa mucho más fácil, pañales de bebé que duren más para que haya que cambiarlos menos, toallas femeninas que sean mucho más cómodas y que la acompañen en el ritmo laboral que hoy tiene la mujer. Entonces, los desafíos vienen más que nada por entender a la mujer, su evolución y cómo darle practicidad. Hay varias preguntas, pero ya estamos en tiempo de descuento porque la idea es 1 hora de management. Esta pregunta tiene que ver con la falta de compromiso por el lado de los jóvenes. Vos tiraste algo hace un rato, Fernando. ¿Cómo hacen para combatir esa falta de compromiso si es que la ven como una amenaza? Una de las claves es cuán identificado siente esa persona su tarea con un propósito superador a la tarea puntual. En particular en los casos en que hemos logrado encontrarle un propósito a esa tarea pequeña que se empleaba respecto de un objetivo o una misión de mayor envergadura, los resultados son buenos. Una de las cuestiones que tenemos para cerrar es una rueda de tweets. Van a ser 2 ruedas de tweets con breves definiciones de cada uno. Hablamos mucho del negocio, ¿no? Pero poco de la Argentina en el largo plazo. Si tuvieran que definir en un tuit lo que viene en la Argentina, ¿qué sería? No, yo creo que viene una buena etapa. Yo tengo un convencimiento enorme de que a Argentina le vienen unos años espectaculares y que me parece que van a cambiar muchos factores
que van a hacer que Argentina entre en una dimensión que hoy quizás nosotros no nos imaginamos. Mirá que no tiendo a ser muy optimista muchas veces, pero yo creo que va a andar muy bien. Fabiana. Por el contrario, para mí cambio, el vaso está siempre medio lleno, así que optimismo. ¿Estuvo todo el tiempo? 140, sí. Mirá qué bien. Federico. Nosotros creo que es el momento de proyectarnos al mundo. O sea, la Argentina se estuvo mirando mucho el ombligo durante mucho tiempo y es el momento de abrirse y empezar a subirse al tren de lo que pasa en el mundo. Fernando. Yo creo que vienen buenos tiempos también, coincido con la mayoría de los colegas, y me parece que un país con tanto recurso, no solamente natural, sino también humano, en un mundo que vive en crisis y con cuestiones bélicas y con guerras religiosas, etcétera, tiene la oportunidad de empezar a penetrar mercados nuevos. Roberto. Yo creo que Argentina sigue siendo un país sumamente rico en los recursos naturales. Creo que estamos desperdiciando la oportunidad de los recursos humanos. Cuando uno ve los resultados del sistema educativo, de 60 y pico de países, estamos casi de 65 que en PISA, estamos 60, con lo cual estamos últimos en la tabla y eso es lo que más me preocupa. Todo el resto soy súper positivo con Argentina. Y la última es autorreferencial. Al momento de definirse a sí mismos como líderes dentro de las empresas, con las características distintas que tiene cada una de las compañías, ¿cómo te definís, Claudio? No, yo soy un pasional. Yo hago esto porque lo siento, o sea, porque me gusta, porque es lo que quise hacer y nada, y trato de hacerlo lo mejor, poner lo mejor para que la gente que decide contratar los servicios nuestros se sienta correspondida, ¿no? Roby. Sí, es el ejemplo. Yo creo que el ejemplo hacia la organización y siempre tratar de pensar cómo voy como empresa y como persona a agregar valor a mis clientes y a la sociedad. ¿Conectado 24 horas o cortás? No, corto bastante. ¿Fernando? 24 horas. 24. Y tenés algún temita horario, ¿no? Sí, la diferencia horaria con Dubái es bastante amplia. Creo que el mensaje externo hacia el consumidor es generar confianza y eso te lo da un proyecto que se sostenga durante el tiempo. E internamente yo soy una persona de puertas abiertas y que trato de estar pendiente de lo que le pasa a la gente y ser un facilitador, ¿no? El rol nuestro hoy, aparte de controlar, de medir, de exigir, también es facilitar la tarea de... Fabiana. Constructor de puentes, digamos, en líneas generales, no andar buscando culpables, sino respuestas y soluciones. Siempre para adelante y siempre un poco más rápido. Mira, te puedo poner el nombre de un candidato, con fuerza, con optimismo, siempre para adelante y cerramos ahí. Federico. Y yo me defino como un emprendedor. Creo que a veces nos toca emprender en emprendimientos personales y a veces dentro de una empresa y creo que eso tiene que ser muy valorado también. Entonces intento sumar a mi partido la mayor cantidad de emprendedores posible. Bueno, hemos pasado por todos lados, ¿no? Arrancamos con la gestión Global, que era lo que nos convocaba. Ahí vimos cada uno de los sectores con problemáticas distintas. Nos metimos apenas en la coyuntura con la idea de mostrar cómo está el país hoy de cara a la proyección de futuro y todos coincidieron en optimismo más allá del signo político, más allá de quién gane las elecciones, creen que la oportunidad todavía está. Habrá que ver si es momento de aprovecharla una vez por todas o seguiremos reuniéndonos el año siguiente para hablar de la oportunidad que tiene la Argentina. Gracias por habernos acompañado.